unos años, por ejemplo, los contadores que los suscribíamos a algunas revistas de actualidad, porque seguramente han visto, ¿no? Entre líneas, contadores y empresas, etcétera. Era algo común que el auditor sea curioso de su área. Yo recuerdo mucho que en las auditorías preguntábamos, y cuando pasé a la vereda de los auditados, preguntaban mis colegas, una de las primeras preguntas que te hacían a modo de conversación era: ¿usted con qué informativo trabaja? Y cuando la respuesta era Caballero Bustamante, lo voy a decir con nombre propio, el auditor ya sabe. Buenas noches, creo que están queriendo opinar, a ver, los escucho. Un favorcito, dice a su compañero, a su compañera, y creo que sí, que cierre su audio, por favor, porque buscar, favorcito, avísenme que cierre su audio, porque buscarlo ya en la lista y cerrar el audio me va a demandar un tiempo. Y ahora sí, les decía, ¿no? Respondíamos Caballero Bustamante, que el auditor ya sabía ya dónde atacar, ¿no? En la auditoría, o sea, dónde revisar, dónde escarbar, porque para esos años sabíamos que Caballero Bustamante hacía una interpretación de las normas tributarias pro contribuyente. Ya, estaba escrita la norma y Caballero Bustamante decía: se aplica así, pero lo hacía a favor del contribuyente. Entonces el auditor que trabaja pro fisco, no pro contribuyente, pro fisco, ¿no? Ya sabía pues qué atacar, ¿no? Dónde ir a escarbar, qué revisar, ya inclusive sabía dónde iban a estar los reparos, ¿no? Es decir, dónde iba a cobrar impuestos. A eso nos referimos con el círculo naranja, ¿no? Respecto a la interpretación de las normas. En materia tributaria, respecto al sujeto, hay dos tipos de interpretación. Una interpretación que se llama pro fisco, a favor del Estado, y una interpretación que se llama pro contribuyente, que es a favor justamente del contribuyente. Entonces, todos estos hechos hacen pues que la información contable no sea muchas veces lo que el auditor tributario espera. A ver, vamos pasando. Y hemos definido también qué es, ¿no? La auditoría es un proceso sistemático donde se van a obtener evidencias para determinar el grado de correspondencia entre lo que se afirma y lo que se ha encontrado. Y esos resultados, esos resultados se comunican a la gerencia. Y si es una auditoría hecha por el Estado, se le comunica al propio contribuyente lo que se ha encontrado, lo que se ha. Tenemos algunos otros conceptos de auditoría. Con ustedes lo hemos revisado, si mal no recuerdo, no sé si ha sido con la B. Hablamos de una actividad de carácter, dígame. Recién íbamos a tocar el tema de definición de auditoría, doctor, el que está proyectando. Gracias. Buenas noches. Listo, gracias. Buenas noches, gracias, te agradezco, Narly, ¿no? Entonces vamos a hablar ya de esta tercera diapositiva, que es la auditoría. Pero acepciones o conceptos de auditoría van a encontrar cientos, chicos. No voy a decir que una es cierta o es absoluta, o que alguna es errada. Todas nos sirven, todas tienen algo que rescatar, ¿ya? Eso respecto a la auditoría. Les agradecería me regalen un par de minutos, por favor, voy a cerrar mi audio. Les voy a agradecer su comprensión. 2 minutitos, por favor. Por independiente que lo hace de manera externa, yo entiendo así. ¿Qué es? Vamos a destacar de acá estos dos términos, que dice revisar y verificar. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Es un proceso de revisión y verificación. En este caso, el concepto es de auditoría en general.
En auditoría tributaria, ¿qué se revisa? En auditoría tributaria se revisa las declaraciones juradas. Y luego si se emite una opinión, ¿no? En la cuarta línea ustedes ven el término opinión a través del informe. Eso es lo de una auditoría, ¿no? Una revisión, una verificación de la información para expresar una opinión a través de esto. Ya usted le da una lecturadita al siguiente párrafo, no hay nada de otro modo. Habla de revisar la situación financiera, operaciones y recursos de la empresa, ¿no? Obviamente, siempre para hacer la auditoría se aplica legislación, sea en materia contable, sea en materia tributaria. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se clasifica aún no estamos entrando al campo de la auditoría tributaria? Primero vamos a ubicar nuestra auditoría tributaria dentro de todas las auditorías. Clasificación. También tengo que decir que esta clasificación no es la única, ni es la definitiva, ni es la que yo voy a imponer en usted. Esta clasificación es una clasificación general extraída del autor Jaime Flores Soria, que clasifica la auditoría en dos grupos, ¿no? En función al sujeto y en función al objeto. Y en función a quién vamos a prestarle nuestro servicio y en función lo otro, a qué vamos a revisar. Ese es básicamente, ¿no? El primero es en función a quién, el segundo es en función a qué. Entonces empezamos en función al sujeto, ¿ya? Es decir, ¿a quién lo realiza, no? ¿Quién lo realiza? Puede ser un profesional de la misma empresa, en cuyo caso es una auditoría interna, ¿ya? De la misma empresa, en cuyo caso se llama auditoría interna. Tenemos empresas donde se desarrolla la auditoría por un profesional que está dentro de la misma empresa, sí tenemos, tienen su área de auditoría. Es más, esta casa de estudios tiene su órgano de control institucional. Entonces no es solo esta, las empresas grandes tienen una oficina de auditoría permanente. Esa auditoría la hace un trabajador de la propia entidad. Pero a mi entender, esta auditoría tiene un serio problema. Y es que el auditor no tiene la independencia con la que debe de contar. Es que es natural, creo, mi observación. Imagínense ustedes, auditores, y tengan que decirle al jefe, usted es responsable de este gasto que ha sido reparado. Bien difícil, ¿no? Mañana te despide. Ese es el problema de la auditoría interna, ¿no? Se sujeta o su limitante es la dependencia, ya que la propia empresa nos paga, por lo tanto es algo complicado ir contra quienes gerencian, ¿no? Opinar contra quienes gerencian la empresa. Es lo que ocurría pues en el sector público. Hoy día las oficinas de control interno de las instituciones públicas, ¿a cargo de quién están? ¿Quién les paga el sueldo a los auditores? A mí me han dicho hace un par de semanitas que fui por la DREP, que tengo bastantes estudiantes de acá que están haciendo sus prácticas en la DREP. ¿Quién le paga su sueldo? ¿O están en la direza? ¿Quién le paga su sueldo al auditor? ¿La DREP, la direza o Contraloría? Aunque sea por chat, respóndanme.
¿Quién le paga su remuneración? Chicos, ¿quién paga? Muy bien. Actualmente les está pagando Contraloría. ¿Y eso qué hace? Eso hace que el auditor tenga mayor independencia al momento de evaluar, analizar y emitir una opinión. En cambio, hasta hace unos años, al jefe de OSI, de estas entidades que he mencionado como ejemplo, lo nominaba el director de la entidad. O sea, a mí me ponían de director y yo ponía a mi jefe de OSI. Era contraproducente, ¿no? Entonces era algo difícil obtener resultados. Bien, esa es la interna. Luego tenemos la auditoría externa. ¿Quién la realiza? Le realiza un auditor externo. O sea, un profesional independiente, sin vínculo laboral con el ente. ¿Ya? Sin vínculo laboral. A eso se refiere con profesional independiente, no que esté solito, sino que no tenga ningún vínculo de subordinación, así mejor. Que no tenga ningún vínculo de subordinación con la entidad que está auditando. Esto obviamente, de acuerdo a mi criterio, brinda una mayor, ¿qué digo? Una mayor independencia al auditor, porque justamente pues el auditor al no tener, digamos, una suerte de subordinación, pues sus opiniones son más concretas, más pegadas, digámoslo así, a la realidad propiamente dicha. Muy bien, continuamos. Ahora hablemos en función al objeto, o sea, en función a qué se analiza. Y solo vamos a mencionar algunos, están anotados ahí con sus respectivos conceptos. Reitero que los conceptos que estoy brindando no son absolutos, ¿no? Inclusive yo no voy a decir que son míos, no son, es la clasificación que maneja el doctor Jaime Flores Ford, es la que yo he decidido adoptar. Cuando hablamos de auditoría financiera, que es el primer curso que han llevado de auditoría ustedes, no sé con qué nombre, creo que es auditoría 1, o auditoría financiera se llama, ¿no? En la educación. Cuando ustedes hacemos una auditoría financiera, lo que se revisa es eso, los estados financieros, ¿ya? Actualmente tenemos también dentro de nuestro plan de estudios desarrollando el curso de auditoría de sistemas. A veces uno se puede pensar sistemas, ¿no? Y lo primero que piensa es en computadores. No. El aspecto informático, lamentablemente lo hemos asociado con los sistemas, lo cual no es totalmente cierto. En parte sí, pero hay gran parte que no es cierto. ¿Por qué nos atrevemos a afirmar que no es cierto? Porque los sistemas no son un sinónimo de informática. Los sistemas son conjuntos de procesos que están dentro del ente. Entonces, cuando hago una auditoría de sistemas, lo que yo hago básicamente es revisar, por ejemplo, reviso el sistema de abastecimiento. Pero no voy a revisar las compras, no voy a revisar los pagos en tesorería, no. Voy a revisar en sí el proceso, ¿no? Cómo está estructurado, cómo si funciona o no el flujograma del área de abastecimientos. Voy a revisar todo el sistema de abastecimientos, ¿no? Tendré que ver si el personal está capacitado, si el personal es idóneo, si los procesos se cumplen desde la solicitud desde el requerimiento de bienes hasta el pago antes de la conformidad, ¿no es cierto? Todo eso tendré que hacer. A eso se refiere la auditoría del sistema. No estamos hablando de auditoría informática. En una empresa privada que revisamos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no?
si se ha hecho la convocatoria, si se ha hecho la evaluación, la entrevista personal, quiénes han sido los evaluadores, si han sido los correctos, si se han publicado los resultados, si se ha hecho el contrato en función al ranking, por ejemplo, ¿no? Estoy analizando todo el sistema. No, no estoy revisando los hechos, reviso si ha funcionado el sistema. Esa es la auditoría del sistema. Cuando hablamos de auditoría operativa, hablamos de la evaluación de la eficacia de los procesos organizativos, ¿no? ¿Cómo está funcionando la entidad? ¿No? Ya se evalúa el todo de la entidad, pero se evalúa cómo va a funcionar. Por último, pasamos a la auditoría de gestión. La auditoría de gestión básicamente evalúa la estructura organizativa de la entidad, ¿no? Sus controles y sus operaciones. Básicamente esta auditoría evalúa la calidad de gestión que ha tenido este. En todo caso, diremos que va evaluando, esta auditoría sí evalúa personas, ¿sí? Porque evalúa la gestión del gobernador regional, la gestión del alcalde, ¿no? La gestión del gerente, por eso se llama auditoría de gestión. Luego pasamos a lo que queremos, ¿no? La auditoría tributaria. Dice que evalúa el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Eso es lo nuestro, ¿no? Nosotros vamos a revisar solamente si el contribuyente ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones tributarias. Es lo único que vamos a hacer, ¿ya? Es lo único que vamos a hacer. Listo, pero tenemos acá un concepto, algo antiguito, que no necesariamente ha debido ser actualizado, que es el concepto del Instituto de Administración Tributaria y Aduanera, de SUNAT. Pero esta ya es la definición de auditoría tributaria, la que nos interesa, ¿no? Ese es un control crítico. ¿Por qué crítico? Porque revisamos pues las declaraciones juradas. Sistemático, porque revisamos por partes. Yo, por ejemplo, como auditor, ¿qué quiero revisar? Primero, tomaré las declaraciones juradas. Segundo, voy a revisar los libros, ¿no? Si concuerdan con las declaraciones. Tercero, revisaré los comprobantes, si concuerda con los libros. Eso es, pues, sistemático. ¿Qué usa? Dice técnicas y procedimientos. Ya, bueno, eso más bien conocen ustedes en auditoría, que son técnicas, que son procedimientos, como por ejemplo, arqueos de caja, conciliaciones bancarias, contrastación de saldos, tomas de inventario, entre otros, ¿verdad? Para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Recuerden ustedes que los contribuyentes solo tienen dos tipos de obligaciones. ¿Cuáles son? Una es la obligación formal y la otra es la obligación sustancial. Esas dos no la tienen, ¿ya? Una obligación formal y obligaciones sustanciales. ¿Cuál es la obligación sustancial? A ver. Menciónenme las obligaciones sustanciales de los contribuyentes. También tienen que participar algo, pues si no, ¿cómo sé que están ahí atrás? ¿Cómo sé que lo han abierto ¿Cómo sé que lo han abierto Pagar impuestos, profesor. Muy bien, esa es la sustancial. A ver, menciónenme unas formales. Pagar tributos. Ya, esa es la sustancial, muy bien. Ahora las formales. Con la sustancial ya estamos. Me faltan las formales.
Nada, chicos. ¿Cuáles son las obligaciones? Profesor, sería el procedimiento, el Ya, más procedimiento o que menos. realiza al momento de realizar el pago del tributo. Ya. Bien, las obligaciones formales, por ejemplo, es la presentación de la declaración jurada, que vendría a ser lo que sus compañeros dicen, ¿no? El procedimiento, presentación de la declaración jurada. Otra obligación formal sería llevar libros y registros contables. Otra obligación formal sería presentar los libros electrónicos. Otra obligación formal, otorgar comprobantes de pago. Otra obligación formal sería permitir, ahí está, ahí encajamos nosotros, permitir el control de la administración tributaria. Ah, ya, ¿qué decimos? Permitir que nos auditen, pues. Tenemos que, bueno, desde la vereda del contribuyente, tengo que decir que lamentablemente tenemos que permitir que SUNAT revise, pues, nuestras declaraciones y todo lo aquello con vinculado con la obligación tributaria. Ojo, esto sí quiero que resalten, señores. Hace un momento les dije que había que tener en cuenta las normas, ¿verdad? Bien, quiero que resalten la primera línea, la última parte, las últimas tres palabras. ¿Por qué? Se utilizan, señores, las normas tributarias vigentes y las dos primeras de la segunda línea, del segundo párrafo. Normas tributarias vigentes en el periodo a fiscalizar. Es decir, si por ejemplo fiscalizamos combustibles, a ver, les propongo algo. Combustibles del mes de junio del 2022 y queremos fiscalizar impuesto selectivo al consumo. Listo, les pregunto, ¿qué combustibles estaban exonerados en ese periodo de selectivo? El gasol 84.90 y el Y, diésel más creo. y el diésel 2, correcto. Esos tres están. Entonces, y si yo le hago una auditoría, por ejemplo, Petroperú del 2022, tendré que revisar la normativa del 2022 y le hago selectivo qué meses había exoneración, qué meses ya no, qué meses había subvención y qué meses no. Porque el combustible este año ha estado subvencionado, ¿no es cierto? El combustible ha estado subvencionado y también ha estado exonerado en selectivo, entonces tendré que revisar esas normas. Más en cambio, si reviso las normas del 2020, ¿aplicaré las exoneraciones, las subvenciones? Obviamente que no. En auditoría tributaria se aplican las normas vigentes de los periodos fiscalizados, ¿de acuerdo? Ya, listo chicos, ya tomaron nota, ¿no? ¿Qué más se utiliza para fiscalizar los principios de contabilidad? Hay que conciliar los aspectos legales con los aspectos contables. Hoy día es algo más complicado llevar contabilidad porque hay que aplicar no solamente normativa tributaria, sino también hay que aplicar normativa de carácter contable, las NICs y las NIF. ¿Listo? Eso es lo contable. Y obviamente hay que identificar los tributos que afectan al contribuyente. Hay veces que los auditores pues cometemos errores, ¿no? Por ejemplo,
a un contribuyente que está, digamos, en el régimen especial, cometemos el error de querer revisarle la declaración jurada anual. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, pues, con qué está grabado. No, obviamente un sujeto de red no presenta declaración jurada anual, ¿verdad? Listo. Tenemos algunos otros conceptos. No estamos apropiando, no, un segundito, por favor. No nos estamos apropiando de ningún concepto. Tenemos acá el nombre del autor, Pedro Yazarca Ramos y en Álvarez Guadalupe. Definen a la auditoría como un examen fiscalizador. Bueno, ellos ya básicamente se centran en qué. Ellos ya no se centran en la auditoría, digamos, preventiva. Ya vamos a hablar de eso más adelante, ¿ya? Sino se centran en el examen fiscalizador. Y cuando hablamos de fiscalizador, en nuestro país tenemos que hablar de eso, ¿no? Estos dos autores ya básicamente definen la auditoría desde la óptica de la administración tributaria. ¿Listo? Dice que justamente lo realiza un auditor fiscal, en nuestro caso es SUNAT. En algunos casos puede ser independiente, es cuando lo contrata la propia empresa, pero cuando ya hablamos de fiscalizador ya la cosa es totalmente, está muy lejos de ser independiente, para determinarse la veracidad de los resultados de las operaciones y de lo que ha declarado la empresa. ¿Listo? Eso es para ellos, ¿no? Voy a discrepar con el hecho de fiscalizador e independiente, porque cuando ya se habla de fiscalización, definitivamente se habla de auditoría fiscal, lo cual obviamente de inmediato nos lleva a SUNAT, lo que obviamente ya lo desprende totalmente del ámbito independiente. Digamos, este es obligatorio. Pascual Chávez Ackerman, un autor bastante antiguo en materia de auditoría, nos dice que la auditoría, ¿qué cosa es? Es un conjunto de principios y procedimientos destinados a establecer si se han aplicado razonablemente. Ojo, Pascual Chávez habla de normas contables. Se refiere a las NICs y a las NIF. Si esas normas han sido aplicadas correctamente, uno se ha interpretado bien la norma y se lo ha aplicado bien. Y también dice que hay que revisar la normativa tributaria. No vamos a decir leyes, porque en el Perú las normas tributarias están más dadas por decretos supremos o decretos ley que por leyes propiamente dichas. Ya que afectan a la empresa y obviamente si se ha declarado correctamente, ¿no? Pascual Chávez Ackerman como que me deja un poco de duda cuando dice declaraciones de impuestos, ya que hablamos específicamente en auditoría no de solo impuestos, porque ustedes saben que el impuesto el tributo está compuesto por tres. Yo también puedo auditar contribuciones, también puedo auditar tasas. Entonces, lo más adecuado sería que esté entre paréntesis, ¿no? Declaraciones de tributos. Pero tampoco puedo modificar yo la acepción que nos da este autor. Más bien podemos sí hacerle una crítica saludable y aclarar el término correcto, ¿no? Que debería haberse utilizado. Bien, hace un momento hablamos de auditoría tributaria fiscal, que es decía la que hace SUNAT, ¿no? Ahí definitivamente interviene SUNAT, ¿no? Ahora hablamos de la auditoría tributaria preventiva. ¿Y qué cosa es la auditoría tributaria preventiva? Pregunto, no sé cuántos antivacunas habrá en este salón. No, tampoco voy a preguntar porque no es naturaleza el curso. Pero los que hemos recibido las vacunas COVID, para el COVID, ¿para qué nos hemos hecho vacunar? A ver. ¿Para qué se han hecho vacunar? Muy bien, ahí está la respuesta que quería, para prevenir
de alguna forma, las consecuencias que traía infectarse con el virus, ¿no? Porque ojo que la vacuna no previene que nos contagiemos. Lo que hace la vacuna es prevenir las consecuencias fatales de infectarse con el virus. Prevención. O sea, yo me vacuno para evitar, ¿no? Acabar, perdiendo la vida. Para eso me vacuno. ¿Correcto? Para eso me vacuno. Entonces, chicos, la auditoría preventiva es algo similar. La auditoría preventiva regularmente se la hace la propia empresa a través de un profesional, sea interno o sea externo. ¿Ya? ¿Qué es preventiva? Que yo me hago una auditoría antes de que la administración tributaria me fiscalice. Todas las auditorías tributarias en el Perú se realizan justamente para evitar que cuando la administración tributaria, SUNAT, me fiscalice, encuentre deficiencias. Yo las pueda corregir antes. Es una práctica común en las empresas grandes hacer este tipo de auditoría. En las pequeñas no hay esa costumbre por el costo que demanda. Entonces ya tenemos ahí un concepto para leer, ¿no? Es un proceso de prevención anticipado, ¿correcto? Quiero conocer todos esos hechos, circunstancias, situaciones y posibles errores antes que la administración me fiscalice. ¿Para qué hago eso? Para evitar que hayan contingencias negativas, ¿no? Es decir, para que cuando SUNAT lo descubra, no me multe excesivamente, no me sancione, o que la sanción sea menor, ¿verdad? Si es que me encuentra alguna deficiencia. Para eso se hace una auditoría tributaria preventiva. Para hacer una auditoría hoy en materia tributaria, para hacer una auditoría hoy en auditoría tributaria, necesitamos conocer uno de auditoría, dos, conocer las normas internacionales de información financiera. ¿Por qué necesito saber de auditoría? Yo necesito saber de auditoría porque justamente pues tengo que aplicar las técnicas y procedimientos. Y lo otro, de NIF para revisar el aspecto contable, ¿ya? Y de tributación para revisar el aspecto legal. Entonces tengo que tener conocimiento de tres, ¿no? De tres, digamos, campos de nuestra ciencia contable. Ahora sí, acá denle una leidita previa mientras doy una refrescada a mi herramienta de trabajo. Ya unos segunditos, por favor, mientras van leyendo ustedes. De acorde con lo que está anotado en los libros. Ese es el segundo objetivo. Además, lo declarado tiene que estar de acorde con lo que está en los documentos sustentatorios. Entonces ahí está el segundo objetivo, ¿no? O sea, no solamente, el primer objetivo es declaraciones juradas, el segundo objetivo está vinculado a los libros y a los comprobantes de pago. Una vez que hemos verificado las declaraciones, los libros y los documentos, el tercer objetivo es verificar la base imponible, o sea, la base sobre la cual se ha calculado el tributo. Vamos a verificar los créditos a favor del contribuyente, como es el caso del crédito fiscal, como es el caso de algunas tasas, impuestos que se haya aplicado y los porcentajes. ¿Ya? Eso es uno. Oh, perdón, el objetivo 3. Y el objetivo 4 es verificar
si las prácticas contables están de acuerdo a las normas tributarias. Ahí vamos a hablar de dos cosas, de diferencias temporales y de diferencias permanentes. Esto lo hemos estudiado, así es que les voy a pedir que me colaboren en el chat o por audio, diciéndome qué son diferencias temporales y qué son diferencias permanentes. Los espero ya. Chicos, los espero. ¿Qué son diferencias temporales y qué son diferencias permanentes? ¿Nada? A ver, mejor les pregunto, ¿se acuerdan qué cosa eran adiciones en la liquidación anual del impuesto a la renta? ¿Qué eran adiciones? Los voy a esperar, ¿ah? Doctor, ¿las diferencias permanentes serían los gastos contables Ya. y lo que son las diferencias temporales serían la aplicación de las normas tributarias? Bueno, más o menos, ya nos estamos acercando ya. Tienen que ver con el principio de causalidad, ¿se acuerdan, no? No todo gasto es gasto. Hay gastos que sí los reconoce el Estado y otros que no. Las diferencias permanentes son aquellas que el Estado no te reconoce este año como gasto, ni te lo va a reconocer jamás. ¿Ya? Esas son las diferencias, digamos, las diferencias permanentes. Y las diferencias temporales son esas que el Estado en algún momento te las va a reconocer. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Las temporales son aquellas que en algún momento te las va a reconocer. Listo. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí, hasta los objetivos de la auditoría?
Muy bien, no hay más dudas. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. ¿Qué cosa es un reparo tributario? En la auditoría es cuando se encuentra alguna deficiencia y puede incrementarse la base imponible, puede disminuirse la base imponible, puede aumentarse el tributo o puede disminuirse el tributo. Siempre que hablamos de la auditoría tributaria tenemos la percepción de que siempre va a ser a favor del Estado. Muchas veces los reparos son más bien a favor del contribuyente. Entonces siempre hay que pensar en ambos sentidos, ¿ya? Siempre. Muy bien, seguimos con esto. Creo que hasta acá llegamos con esta parte material. Todavía tiene algo, todavía tienen, ¿no? Ustedes hasta dónde tienen. Esto todavía tienen, me avisan por favor para colgar la segunda parte. ¿Aún tienen esto? Ya no. ¿Y cuántos más tienen? Porque Hasta yo, ahí, docente, hasta el 4.15. esta tienen. Muy bien, muchas gracias. Con esto acabamos justamente nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué diferencia hay entre auditoría tributaria y auditoría financiera? ¿Por qué compararlo con la auditoría financiera? Porque se considera a la auditoría financiera, digamos, como la base principal de toda auditoría. De hecho, es la auditoría, digamos, madre, ¿no? Pero vamos a comparar a esta auditoría que es la más tradicional, la primera que se aplicó, contra la auditoría tributaria, ¿ya? Respecto al ámbito de aplicación, no, ahí dice solo ámbito, ¿no? Entonces, aunque sea ámbito de aplicación, la auditoría financiera se aplica sobre los estados financieros. ¿Cuántos estados financieros hay, chicos? Ya están ingresando, no me digan que no me van a poder responder. 5, muy bien. Estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de Resultados integrales. resultado integral y notas a los estados Sí. financieros. Todo eso hay, ¿no es cierto? Y entonces, sabemos qué dice. Se revisan los estados financieros en la financiera y en la tributaria se revisan las declaraciones juradas. Ojo. Esto no les pregunto cuántos hay porque depende del tipo de empresa, hay un montón, ¿no? Depende del capital, depende de la cantidad de trabajadores, todo eso. Entonces ahí no tienen olvidar de que no. Bien, respecto a cuándo se practica, o sea, a una fecha determinada. La auditoría financiera siempre se practica al terminal del año, ¿ya? Terminando el año. Rara vez se practica dentro del año. En cambio, la auditoría tributaria se puede practicar en cualquier día, en cualquier mes o en cualquier año, ¿ya? Incluso la auditoría tributaria hoy, a la fecha, se están haciendo procesos sumarios, o sea, rapidísimos, ¿ya? Se están haciendo procesos rapidísimos, como por ejemplo, ¿cuál? Señores, están haciendo auditoría a una sola operación. Tengo por ahí algún requerimiento que me han hecho un requerimiento de una factura. Una, no un mes, no una semana, una, ni siquiera un día, de una factura. Más su guía de remisión, más su forma de pago. Es todo el proceso de verificación que ven. Así de rapidito. ¿Ya? Entonces, decimos, bueno, la auditoría tributaria no es de un periodo específico, puede ser incluso de una sola operación económica. Respecto a los periodos comprendidos, la auditoría financiera regularmente se prepara de 2 años, del año que se busca preparar y del año anterior. En cambio, en la auditoría tributaria se revisan todos los periodos sujetos a fiscalización, todos en general. Como les dije, pueden fiscalizar un día, una semana, un mes, medio año, 1 año, 2 años, 3 años. No pueden revisar más de 3 años, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Me podrán fiscalizar 4 años, 3 años? Sí.
¿Ya? Sí. Me pueden fiscalizar todos los periodos que no hayan prescrito. Es decir, me pueden fiscalizar 4, 6 o hasta 10 años, dependiendo del tipo de fiscalización. ¿Ya? Entonces sí es posible. Respecto a la responsabilidad, una vez que se hace la auditoría a los estados financieros, ¿a quién se identifica como responsable de lo que hay ahí? Al gerente. Así de simple. Al gerente, ¿ya? El gerente se lo responsabiliza. Porque él ha firmado los estados financieros. En cambio, en auditoría tributaria la responsabilidad cae sobre los representantes ante la administración tributaria, que también son los representantes inscritos en registros públicos, porque en realidad, que no necesariamente es el gerente, ¿eh? Pueden ser otros los representantes legales. Ellos, en buena cuenta, son los responsables por la presentación de las declaraciones juradas. Por ende, a ellos se les puede aplicar a ellos se les puede aplicar la responsabilidad solidaria, ya que, por teoría, eso es lo que corresponde, ¿ya? Luego hablamos base del examen. O sea, ¿qué se emite? Una opinión. En ambos casos se emite una opinión. Estos son iguales, porque los dos trabajan en función a las NAGAS, las normas generales normas de auditoría generalmente aceptadas. ¿Cuál es el objeto? El objetivo que persigue la auditoría financiera es evaluar si los estados financieros han sido preparados acorde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, acorde a las normas internacionales de contabilidad y acorde a las normas internacionales de información financiera. En cambio, en auditoría tributaria, básicamente decimos que se revisa las obligaciones tributarias y la legislación vigente. ¿Ya? Eso es lo que básicamente se revisa. Listo. ¿Preguntas hasta el tema tratado, jóvenes señoritas? Bien, si no hay nada, yo los abandono hoy el día de hoy. Les voy a apelar a su comprensión de estos minutos que nos quedan, porque, les repito, el día de ayer lamentablemente volví a caer enfermo y el día de hoy me he atrevido a dictar clases con el consecuente riesgo de que pueda volver a recaer, cosa que espero no ocurra. El material, la segunda parte, lo voy a colgar de unos minutos en la semana 2, por favor. Esténse pendientes para que lo tengan listo para la siguiente semana, ¿ya? Listo, entonces de unos 5 minutos estará colgado el material de la semana 2 en el Virtual Class. Quienes tengan el Virtual Class les agradeceré puedan descargarlo y compartirlo en los grupos que tengan en WhatsApp o mediante el grupo que tengan de comunicación. Creo que ahora usan el Telegram y no sé qué cosas más. Depende de ustedes cómo lo compartan. En 5 minutos está colgado en el Virtual Class, por favor. Gracias por su atención y nos vemos el día lunes. Respecto al día lunes, hay un feriado por decreto supremo para el sector público. En el sector privado es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo empleador con trabajador, pero con la coyuntura actual de la universidad es prácticamente un hecho que es imposible conversar entre empleador y trabajador, lo que nos deja en la condición de que la única opción de que el día lunes nos demos, entre comillas, feriado como el sector público, es que tengamos que coordinar estudiantes con docentes. Por ende, se los dejo a ustedes, pero me avisan, por favor, si van a ingresar o van a viajar por el fin de semana largo, para que nadie se vea perjudicado. Me avisan a través de su delegado. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.